Familia de fuego y farándula. Prepárense porque hoy entramos a un terreno pantanoso, un lugar donde la cordura ni siquiera se atrevió a pisar el umbral. El reality que prometía sacudir los cimientos de la televisión, liderado por nuestro querido y siempre polémico Kiko Hernández y el inigualable Coto Matamoros, ha encendido sus cámaras, y desde el minuto 1 aquello no parecía una casa, sino una criatura rabiosa recién despertada de una pesadilla eterna. Les juro, amigos, que lo que vieron en los avances no fue más que la punta del iceberg de un auténtico desastre. Era en realidad un aviso de lo que se nos venía encima, un presagio de la tormenta perfecta que se gestaba entre esas cuatro paredes. Estamos hablando de broncas monumentales, peleas encarnizadas y una cascada de insultos gravísimos que brotaron en el mismísimo primer día del encierro. Y si creen que esto es una exageración, déjenme decirles que se quedan cortos. Aquello fue un espectáculo caótico, una exhibición sin precedentes de la fragilidad humana bajo presión, potenciada por una mezcla explosiva de personalidades y muchísimo alcohol que corría libremente, regando los cimientos de lo que prometía ser una convivencia infernal. La casa se transformó en un campo de batalla instantáneo, con gritos que resonaban por cada rincón. Pero antes de lanzarnos de cabeza al torbellino del caos, les pido algo sencillo pero vital para esta nuestra comunidad. Suscribíos a Teras de Salseo si quieren que sigamos trayendo cada detalle, cada mínimo gesto, cada mirada furtiva y cada explosión de este circo mediático, con el estilo casero, cercano y sin filtros que ya nos caracteriza. Queremos ser su ventana directa a la locura, sin censura ni medias tintas. Ya saben que aquí no hacemos resúmenes fríos y distantes. Aquí desmenuzamos la locura desde dentro, como si estuviéramos juntos en el salón de casa, comentando con la confianza más absoluta. Además, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo este desastre. Dejad en comentarios qué opináis, si creéis que esto va a más, o si ya han tomado partido por alguno de los concursantes. Y, por supuesto, denle a like si creen que realmente puede pasar algo gravísimo dentro de la casa, porque yo, viendo lo que he visto, no descartaría absolutamente nada. Cada like y cada comentario nos impulsa a seguir destripando esta telerrealidad que ha arrancado con un bang, que ha dejado a todos con la boca abierta y los ojos como platos, prometiendo momentos aún más intensos y dramáticos de los que ya hemos presenciado en estas primeras y turbulentas horas. Quiero de verdad contarte lo que pasó como si estuviéramos tú y yo charlando en el salón, con esa confianza total que nos une. Vamos a desgranar cada gesto, cada grito, cada mirada que, por supuesto, no salió en las cámaras principales, pero que nosotros hemos podido captar en esos pequeños fragmentos que la red nos regala. Aquí no somos de resúmenes fríos y distantes. No, señor. Aquí nos gusta desmenuzar la locura desde las entrañas, sentirla, vivirla, analizarla milímetro a milímetro. Créanme, amigos, lo de la cama mojada, esos cubatas que fluían sin control y la primera explosión emocional que sacudió los cimientos de la casa. Eso, mis queridos, es solo el prólogo de una noche que parecía, literalmente, poseída por un espíritu maligno de la farándula. El ambiente estaba cargado, denso, a punto de reventar en cualquier momento, y la casa misma parecía contener la respiración antes del inevitable cataclismo. Y fue precisamente en ese ambiente de tensión insoportable cuando pensábamos que aún quedaba un pequeño margen, un minúsculo hilo de esperanza para la calma, que alguien, no sabemos bien si de forma consciente o totalmente accidental, decidió que era el momento perfecto para empezar a subir el tono, para echar más leña al fuego ya crepitante. Y entonces, justo en ese instante crucial, cuando parecía que el ambiente aún mantenía un frágil control, llegó esa chispa que encendió el incendio, la gota que derramó el vaso de la paciencia, el detonante que lo cambiaría todo para siempre dentro de aquella casa endemoniada. Fue el famoso y ya legendario episodio de la cama mojada, un suceso que marcaría un antes y un después en este reality show tan prometedor como peligroso, un acontecimiento que nadie vio venir con la fuerza y la virulencia con la que finalmente estalló. Todo comenzó como suelen suceder estas cosas, con una copa de más, quizás 2, quizás 3, ¿quién sabe? Un paso en falso, una torpeza en medio de la euforia inicial, o por el contrario, una provocación deliberada. El caso es que la mezcla fue letal. Un cóctel explosivo de orgullo desmedido, alcohol corriendo por las venas sin freno y una paciencia que brillaba por su ausencia entre los concursantes.
De repente, una de las participantes, con los ojos inyectados en ira y la voz temblorosa de la indignación, apareció gritando a los cuatro vientos, a pleno pulmón, que alguien le había mojado la cama. Lo proclamaba con la vehemencia de quien sufre un ataque personal, como si aquello no fuese un simple incidente, sino una declaración de guerra abierta en toda regla. La acusación resonó en cada rincón, sembrando el pánico y la confusión, haciendo que todos los ojos se volvieran hacia ella, y luego hacia el resto de los presentes, buscando al culpable, al instigador de tan tamaña ofensa. Y claro, mis queridos, la casa entera se levantó en estampida. Las caras de sorpresa, los murmullos, las miradas que buscaban respuestas. Unos, intentando ser conciliadores, se apresuraban a decir que había sido un accidente, que no había mala intención detrás de tal despropósito, que no era para tanto. Otros, con una malicia que ya empezaba a asomar, insinuaban que había sido ella misma con el cubata en la mano, en un descuido vergonzoso, quizás intentando tapar su propia torpeza con una acusación ajena. Y otros, los más crueles, los que ya saboreaban el drama, simplemente disfrutaban viendo cómo la tensión subía como la espuma, esperando el inevitable desenlace de aquella bochornosa escena que se desarrollaba ante sus atónitos ojos. Nadie intervenía realmente para calmar los ánimos, como si todos estuvieran atrapados en una obra de teatro absurda, esperando su turno para entrar en escena. Pero lo peor, y esto se lo digo con el corazón en la mano, lo más salvaje de todo este despropósito, llegó cuando las dos protagonistas se pusieron cara a cara, a centímetros casi rozándose las narices, con los ojos desorbitados y la rabia contenida a flor de piel, repitiendo una y otra vez como un mantra infernal: «Me has tocado, me has provocado, me has quitado mi bebida», o el ya mítico «Pete, pero no puedo, ¿a ti qué te importa? Que me voy a mi casa, tú lo tiraste, que te cayó el vaso, que te daba a mí en la casa, a ti, te lo da, te lo da, te lo da, te lo da, te lo da». Y con el de puta, que me daba a mí en la casa, eres de puta, que te cayó antes aquí en el curro, ¿qué te va a hacer? Que te lo juro, vuélvelo a decir que eres otra casa. Oye, me atendré a mi casa, y la mar sea, dale de puta, ay, ya, fold, starter, ármate eso. Aquello, mis amigos, no era una discusión. Esto no era un simple intercambio de opiniones o un debate acalorado. Esto era un volcán en plena erupción, una caldera a punto de estallar, liberando toda la furia y la frustración acumuladas en las primeras horas de encierro. Era un espectáculo dantesco, una verdadera catástrofe televisada en directo, una carnicería emocional que prometía dejar secuelas imborrables. La mezcla de gritos desaforados, acusaciones cruzadas sin fundamento y el descontrol absoluto que se apoderó de la escena, convertía el dormitorio en una auténtica escena de película de terror, de esas caóticas donde no sabes dónde mirar primero. La cama, deshecha, con las sábanas por el suelo, como si un huracán hubiera pasado por allí. La gente intentando, torpemente, separarlas, como si pudieran contener la fuerza de dos maremotos chocando. Y esa sensación clara, esa certeza que se nos grabó a fuego en la mente, de que si este nivel de drama y violencia verbal, estaba pasando el primer día, lo que venía detrás, lo que nos esperaba en los siguientes episodios, iba a ser una auténtica montaña rusa emocional, sin frenos, sin paradas, directo al abismo de la locura. Y se lo digo en serio, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la magnitud de lo que se iba a desencadenar. Este era solo el aperitivo de una historia que prometía ser épica en su salvajismo, un verdadero festín para los amantes del salseo más puro y descarnado. Después del terremoto emocional de la cama mojada, que dejó a la casa hecha un auténtico polvorín y con los ánimos por los suelos, llegó el segundo capítulo de este desastre que apenas acababa de empezar. Y es que, mis queridos, cuando alguien pierde los papeles de esa manera tan estrepitosa, cuando la vergüenza ajena se mezcla con la indignación más pura, siempre, absolutamente siempre, aparece otro concursante, con esa chispa de la supuesta moralidad, diciendo que las reglas no se están aplicando igual para todos. Y ahí, hermanos y hermanas de la farándula, justo ahí es donde empieza el verdadero reality, el de las injusticias percibidas, el de los favoritismos clamorosos y el de la división más absoluta. Fue una verdadera hecatombe, una carnicería moral que se sumó al caos físico. Algunos concursantes, con una mirada de incredulidad y un tono de voz que denotaba una profunda indignación, empezaron a asegurar que ciertas personas podían beber a sus anchas, sin control ni medida, mientras otros tenían restricciones severas,
como si vivieran en dos casas distintas dentro del mismo encierro. Sentían que a unos les llamaban la atención con severidad por cualquier nimiedad, mientras que a otros les dejaban barra libre para hacer y deshacer a su antojo sin que nadie les dijera absolutamente nada. Y ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? En cuanto a alguien le huele a injusticia, en cuanto se percibe un trato desigual, el drama, ese monstruo insaciable, se multiplica exponencialmente, se vuelve más grande, más voraz, más incontrolable. La semilla de la discordia ya estaba sembrada, y la indignación de unos pocos empezó a contagiarse al resto, creando un ambiente aún más denso y pesado, con la desconfianza flotando en el aire como una niebla tóxica. No había vuelta atrás. La grieta ya estaba abierta y solo se hacía más y más profunda con cada minuto que pasaba, arrastrando a todos los habitantes de la casa a un abismo de tensión constante. Hubo quien, con un esfuerzo sobrehumano y una templanza admirable, intentó hablar con calma, poner algo de coherencia en medio de la sinrazón, pero la calma, mis amigos, duraba lo que dura un sorbo de cubata en medio de una fiesta descontrolada. Cada frase suave, cada intento de mediación, cada palabra de sensatez que se lanzaba al aire terminaba convirtiéndose, de forma casi mágica y absolutamente ineludible, en un grito desgarrador, en una pregunta sin respuesta. ¿Por qué a mí sí y a ella no? Era el sentir general, la frustración colectiva que se desbordaba, transformando cualquier conato de paz en una nueva batalla campal, aún más encarnizada que la anterior, porque ahora ya no era un tema personal, sino una cuestión de principios y equidad, o la ausencia de ella. La casa entera, con los ojos inyectados en sangre y los nervios a flor de piel, miraba a producción como si ellos tuvieran un botón mágico, una especie de interruptor secreto para apagar incendios y devolver la calma. Solo que no lo tienen, o al menos no lo usan. Porque, a ver, ¿qué es un reality sin drama? La inacción, o la aparente inacción de la producción, solo servía para echar más leña al fuego, para confirmar las sospechas de favoritismo y para encender aún más los ánimos de los concursantes que se sentían ninguneados y tratados de forma injusta. El ambiente era irrespirable, con la gente esperando una respuesta que nunca llegaba, o que, si llegaba, era vaga e insatisfactoria para las partes. Mientras tanto, en medio de esta marejada de acusaciones y resentimiento, algunos ya hablaban, con una seriedad que asustaba, de irse, de abandonar el barco antes de que se hundiera del todo. Otros, más cautelosos pero no menos furiosos, exigían explicaciones formales, un cara a cara con la producción para poner los puntos sobre las íes y aclarar de una vez por todas el desmadre. Y no faltó quien, con un gesto de hastío y desesperación, decía: «Yo no aguanto más esta energía, este mal rollo, esta vibra tan negativa». Incluso, y esto es lo más impactante de todo, algunos llegaron a insinuar dormir fuera de la casa, en el jardín, en el sofá, o donde fuera con tal de no cruzarse con según quién, con tal de evitar esa mirada, esa presencia que le resultaba insoportable. La convivencia, esa palabra tan hermosa y tan llena de promesas al inicio, empezaba a fracturarse como vidrio caliente al caer en agua fría, en 1000 pedazos imposibles de recomponer. Cada discusión, cada mirada, cada suspiro, se convertía en una grieta más en el muro de lo que alguna vez prometió ser una comunidad, pero que ahora se revelaba como un campo de batalla, donde cada uno luchaba por su supervivencia emocional. El paraíso se había convertido en un infierno en cuestión de horas. Y lo más inquietante, lo que a nosotros aquí en Teras de Salseo nos tiene realmente con el alma en vilo, era esa sensación palpable, esa certeza que se respiraba en el ambiente, de que todos, absolutamente todos los concursantes, estaban empezando a mostrar su verdadera cara, su ser más auténtico y crudo, muchísimo antes de lo previsto. Las máscaras se caían a pedazos, revelando personalidades complejas, explosivas, algunas realmente oscuras, que apenas habían tenido tiempo de asentarse en la casa. No hubo periodo de gracia, no hubo tiempo para la cortesía o la diplomacia. El reality ya estaba sirviendo la cruda realidad de cada uno en bandeja de plata, y era un espectáculo tanto fascinante como aterrador. Era como si la presión del encierro, la omnipresencia de las cámaras y la toxicidad del ambiente hubieran acelerado el proceso de desenmascaramiento, obligando a cada uno a mostrar sus cartas, sus miedos, sus debilidades y sus mayores demonios internos en tiempo récord. Lo que para muchos espectadores era un deleite, para los propios concursantes era una verdadera pesadilla, un calvario que apenas acababa de comenzar.
Y créanme, este tipo de revelaciones tempranas son siempre un indicador de que lo que viene, mis queridos, es aún más intenso, más salvaje, más impredecible y mucho más explosivo de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a imaginar. Cuando por fin, después de horas de tensión casi insoportable, de gritos ahogados y miradas desafiantes, parecía que la casa había exhalado su último suspiro de tensión, llegó esa calma rara, esa pausa tensa que no sabes si es un merecido descanso o, por el contrario, la preparación silenciosa para el siguiente estallido, el preludio de una nueva batalla aún más destructiva. Algunos concursantes, exhaustos y visiblemente afectados por todo lo ocurrido, se fueron a dormir intentando hacer como que nada había pasado, como si el simple acto de cerrar los ojos pudiera borrar la pesadilla de las últimas horas. Otros, con la adrenalina todavía recorriendo sus venas, se quedaron hablando bajito, en corrillos secretos, diciendo que necesitaban un nuevo comienzo, una tregua, aunque fuera momentánea, para lamerse las heridas y reagruparse. Y alguno, con una humanidad que sorprendía en medio de tanto caos, incluso trató de consolar, de cuidar al que estaba más desbordado, al que había perdido los papeles de forma más espectacular, como si dentro de aquel infierno todavía hubiera un pequeño rescoldo de empatía, una chispa de humanidad que se negaba a extinguirse del todo. Pero ya sabes cómo funciona esto en los realities, ¿verdad? No existe la paz verdadera. No hay treguas duraderas, solo pausas estratégicas, momentos de aparente calma antes del siguiente temblor, del siguiente terremoto que volverá a sacudir los cimientos de la casa y las mentes de sus habitantes, llevándolos al límite de sus emociones. Y lo más fuerte, lo que a mí personalmente me dejó con la boca abierta, es que mientras unos abrazaban la ingenua idea de que mañana será mejor, que con la luz del día todo se vería con otra perspectiva, otros ya estaban tejiendo alianzas críticas, fraguando pactos secretos y tomando decisiones estratégicas que, les aseguro, van a explotar tarde o temprano con una fuerza devastadora, porque el primer día, mis queridos amigos de Teras de Salseo, ha dejado claro, de forma inequívoca, que esta convivencia no va a ser normal, ni fácil, ni mucho menos silenciosa. Aquí cada gesto importa, cada mirada se guarda en la memoria como un tesoro o una amenaza. Y cada palabra puede ser dinamita pura, lista para estallar en el momento menos pensado. Así que, familia de fuego y farándula, si todo esto que les he contado ha pasado en apenas unas horas, en el mismísimo prólogo